Bueno, creo que los que están afuera se van a perder la parte que seguramente iban a entender, porque iba a ser muy general. Pero bueno, hay que empezar en algún momento. La primera cosa que quería decir es que primero agradecer la invitación a estar acá y la amabilidad con que hemos sido recibidos aquí. En segundo lugar, ofrecer de nuestra parte y por parte de nuestra universidad también el apoyo que podamos brindarle a ustedes para que puedan realmente desarrollar bien las neurociencias en un futuro cercano. En tercer lugar, que yo no voy a hablar de redes neurales hoy, acá. Voy a hablar sobre electrorecepción en peces eléctricos. Ya les voy a explicar lo que es. La gente que pueda estar interesada en hablar en las cosas de redes neurales, no voy a hablar de redes neurales por una razón muy simple. Es un tema demasiado abstracto para gente muy joven, y la mayoría del auditorio acá es gente muy joven. Entonces prefiero hablar de algo que puedan entender más de qué se trata. A pesar de que ustedes ya por lo que ya dije ya saben que es una cosa media rara, pero bueno, yo creo que se puede entender y les voy a tratar de explicar por qué sirve trabajar en ese sistema también. Entonces, a la gente que le interese el tema de redes neurales, de dinámica de redes neurales, aclaro que es un enfoque de redes neurales desde el punto de vista de un fisiólogo y no desde el punto de vista ni de un ingeniero, ni de un matemático, un físico, sino un fisiólogo que trata de saber cómo es que funcionan las redes neurales. Ese es el tema. Bueno, de eso vamos a hablar esta tarde. En las horas de la tarde, los que les tengan interés me piden, se juntan conmigo y ya está, hablamos de eso. Bueno, entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? Y también quiero decir que este trabajo fue hecho en colaboración con Ángel Caputi, fundamentalmente, de Uruguay, y también con Carl Bell de Estados Unidos y Kirsty Grant de Francia. Y eso es lo que voy a presentar. Primera cosa. No llegó. Sí, está. Bueno, estamos justo en el medio. Este es el lugar ideal. Ustedes saben que hay, habitualmente en el ser humano, que es lo que más uno estudia, digamos, tenemos distintos tipos de órganos sensoriales que nos permiten sensar distintas modalidades de estímulos, distintos tipos de estímulos. Hay algunos que sensan estímulos mecánicos, estímulos ópticos, de luz, digamos, estímulos de temperatura, presión, y bueno, hay una serie de órganos que son especializados en sensar esos estímulos. En el ser humano todos los estímulos sensan energías que vienen de afuera, son energías externas que el órgano se especializa en sensar. O si vienen de adentro son casualidades. Por ejemplo, cuando oímos nos escuchamos, pero no oímos para escucharnos. Para escucharnos necesitamos hablar, necesitamos las energías que vienen de afuera nos permiten oír. En cambio, hay algunos otros animales que tienen otros sistemas receptoriales que ellos mismos generan su energía. Hay animales que usan ecos, ¿no? Que producen un sonido, el reflejo del sonido lo recibe y eso les permite ubicar, por ejemplo, mariposas que andan por ahí y comérselas.
En la próxima pueden invitar. Sí. Hola, hola. No funciona. Hay que prender. Hola. ¿Sí? Bueno. Bueno, estos animales usan una especie de ecografía o algo así del espacio exterior, y entonces pueden ubicar objetos en el espacio exterior. Usan energía propia. Ellos mandan la energía que después les sirve para reciben la señal producida por la energía que ellos mismos producen. Es un sistema de ecos, no es, es eso nada más. Digo, después ahí no es fácil estudiar. En cambio, los peces eléctricos son distintos. Los peces eléctricos son capaces de producen en su propia energía, pero no es un eco lo que ven una deformación del campo. El pez eléctrico tiene una cola, pues acá un cuerpo, y acá el pez que nosotros vamos a trabajar es un pez africano. Natonemus petersi se llama. Es un pez que está en África, del que vamos a presentar resultados. Nosotros también trabajamos con un pez latinoamericano. Estos peces eléctricos se han desarrollado, una cosa también muy interesante, se han desarrollado en Sudamérica y Centroamérica, seguramente aquí hay, y en África. Pero son dos familias completamente distintas de peces. Pero las dos familias han desarrollado esta modalidad sensorial y tienen muchísimas cosas en común entre las dos familias, ¿no? Es un caso de evolución convergente, le llaman la gente que sabe biología. Le llaman evolución convergente, ¿no? Es un sistema que se desarrolla por dos líneas evolutivas distintas, produciendo un mecanismo que es muy similar. Y estos peces viven en ríos o arroyos o lagunas muy fangosas, donde la vista no les sirve mucho para ubicar objetos. Entonces esos peces son los que desarrollaron este sistema, que les sirve para localizar objetos mucho mejor que la vista. Si ustedes estos peces evitan la descarga del órgano eléctrico, estos peces se vuelven muy torpes. En cambio, si ustedes les sacan los ojos o los dejan, les pegan los párpados de manera que no puedan, le pegan algo arriba del ojo, de manera que no puedan, los párpados no tienen, que no puedan ver, se comportan de una manera que ustedes no se dan cuenta que se les ha hecho algo. Es decir, este sistema sensorial es mucho más importante para ellos que la vista. Bueno, la situación es esta. Tienen acá la cola del pez, acá la boca, y acá tiene este pez, por eso lo usamos en este primer aproximamiento, un órgano sensorial que está limitado a esta región. Este órgano sensorial produce, lo que hace es producir un campo eléctrico, una diferencia de potencial, entre este punto y este punto. Es decir, una especie de dipolo, dos polos, un polo ahí y otro polo acá. Y de acuerdo y al producirse eso, entonces se van a producir corrientes que van a ir del polo positivo al polo negativo. Algunas corrientes que van a ser así, otras que van a ser así, ¿no? Para allá, y otras que van a ser acá. Va a haber corrientes así, que van a salir a través de la piel, de ambos lados, ¿no? Y después todas vienen acá al polo positivo, al polo negativo. Estas corrientes en este pez y en nosotros estudiamos son pulsos de corriente. Son corrientes que evolucionan
de esta manera. En este caso, por ejemplo, es una corriente que se hace positiva y después negativa, o negativa y después positiva, depende de dónde la miren, bifásica, ¿sí? Que dura menos de un milisegundo. .6 milisegundos aproximadamente, es un pulso muy breve y se produce una vez cada tantos milisegundos, cada 10, cada 20 milisegundos. ¿Está? Entonces, cada vez que se produce esa corriente, se produce ese dipolo, se produce esa corriente. Este dipolo mide aproximadamente 10 voltios. La medida entre aquí y aquí es aproximadamente 10 voltios. Si nosotros estamos midiendo fuera del agua, en el vacío, estos son más o menos 10 voltios. Entonces, este animal tiene sobre la piel sensores de corriente o de voltaje. Son electrosensores que tiene sobre la piel. Cuando hay un objeto en el medio, por ejemplo, pongamos un objeto por acá, siempre trato de abrirlo al revés. Si acá hay un objeto muy conductor, vamos a suponer, muy conductor, vamos a hacer un poquito más grande, muy conductor ahí, entonces las corrientes que aquí yo las había dibujado como que salían más o menos uniformemente, lo que va a pasar es que las corrientes se van a concentrar acá, muchas, y bueno, la que estaba acá hacía más o menos lo mismo, la que está acá hace esto, pero estas que están acá se vienen para pasar por acá. Todas vuelven acá, ¿no? Digo, estas también volvían. Entonces aquí se produce una mayor cantidad de corriente. Si acá hay un conductor, si acá hay un cuerpo aislante, acá se va a producir una menor cantidad de corriente. ¿Sí? Entonces, el animal, si puede sensar las corrientes que se producen en distintos lugares de su cuerpo, puede decir cuál es el objeto que hay por ahí, que ve. Voy a marcar la zona donde hay, en la cola no hay electroreceptores. La zona donde hay electroreceptores es esta nada más. Y muchos acá en una protuberancia que tiene cerca de la boca, una especie de nariz que tiene el animal. Entonces, estas corrientes son, la distribución de estas corrientes, el sensar cómo se distribuyen estas corrientes, le permite al animal reconocer objetos que están en su entorno. Y sobre todo él busca con la nariz, cuando encuentra un objeto, lo examina con esa nariz. Ahí donde está, se pone la nariz cerquita y entonces con eso puede ver cómo es el objeto cuando se pone muy cerca de la nariz. Habitualmente vamos, la primera diapositiva, por favor. La diapositiva, no la primera. ¿Sí? La diapositiva. La diapositiva se dice acá, ¿no? Bueno, ya la conocen, porque la pedí prestada, porque se me ocurrió que me podía servir. ¿Cómo es esto? Acá. En esta diapositiva que había mostrado Marcio hace un ratito, él les decía que fue hecha por Laurent de Denot, que si supiera Laurent de Denot que después de esta Marcio habló de Hodgkin y Huxley, se hubiera enojado mucho, porque se odiaban. Entonces, Laurent de Denot hizo esto. Él lo que hacía era registrar el potencial en distintos lugares y después calcular la corriente. Y ustedes fíjense, es fácil calcular la corriente, porque una vez que uno tiene estas líneas equipotenciales, la corriente siempre es perpendicular a las líneas equipotenciales. ¿Cómo es así? ¿Sí? ¿No? Las corrientes son estas, que son perpendiculares siempre a las líneas equipotenciales. Entonces, una vez que uno tiene líneas equipotenciales, es muy fácil calcular la corriente.
Hay otras reglitas que son muy fáciles pero que se puede calcular no solo la dirección, sino la magnitud de la corriente en cada punto, o de la densidad de corriente, si ustedes quieren. Y él decía que, sabiendo estas líneas potenciales y estas corrientes, él decía, acá hay un sumidero, por ejemplo, ¿no? Y acá hay fuentes, porque de aquí salen corrientes, aquí entran las corrientes, de aquí salen corrientes. Entonces él decía, en un nervio, que era este caso, hay un sumidero en el medio y dos fuentes a cada lado. Y esto se va propagando. Eso es lo que decía Lorentz. Entonces, si esto sucede, es muy fácil. Él lo que hacía era, a partir del potenciales que había afuera, calcular dónde estaban los sumideros y las fuentes. Nosotros estamos en la situación inversa. Nosotros sabemos dónde están los sumideros y las fuentes. Y lo que queremos es calcular cómo son los potenciales afuera. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de ver. Nosotros, a partir de dónde están los sumideros y las fuentes, vamos a calcular. La idea es calcular dónde están, cómo son esas corrientes, en ambos casos, cuando no hay nada o cuando hay un objeto en el medio. Ese es nuestro objetivo, tratar de ver cómo es el estímulo, cómo se distribuyen las corrientes a través de la piel cuando hay un objeto en el medio y cuando no hay nada. Entonces, y en este órgano sensorial, muy específico. ¿Por qué trabajamos en este órgano sensorial? Habitualmente uno piensa que la mayor parte de la investigación biológica es porque nos importa porque somos hombres, o mujeres, somos del género hombre, Homo sapiens somos, y entonces nos importa conocernos y en particular poder curarnos, ¿no? Si tenemos enfermedades, saber curarnos. ¿Por qué nos va a interesar este órgano sensorial que no existe en ningún otro, que existe en unos pocos animales nada más? Bueno, este órgano sensorial nos da una posibilidad que no nos da ningún otro. Cuando nosotros estudiamos el ojo, nosotros hay un montón de cosas que son muy raras, pero que a nosotros nos parecen obvias cuando las vemos. Es obvio que una cara no es el dibujo de una cara, ¿no? Si ustedes dibujan una cara con líneas, dibujo lineal, solo con líneas, usted puede dibujar una cara y uno puede poner una foto de Nivaldo o poner un dibujo de Nivaldo y es Nivaldo, no hay duda. Y sin embargo, se perdieron muchísimos detalles y se resaltaron algunos que a veces no aparecen en la foto. Aparecen todos los rasgos de la mandíbula, por ejemplo, en un dibujo, que habitualmente a veces en una foto no se ven, no aparecen, ni siquiera se distinguen bien. ¿Está? En cambio en el dibujo aparecen y se resaltan algunas cosas, algunos contornos, y a nosotros eso nos parece natural. Y hay mecanismos para eso, entonces tenemos que buscar y tenemos que encontrarlos y tenemos que ver cuáles son. Como esos hay miles de ejemplos en que los órganos que nosotros conocemos nos dan una idea de qué es lo que tenemos que buscar. Tiene una particularidad, nosotros no sabemos cómo ven estos animales. Nosotros tenemos que inventar cómo es que ven, ¿no? Tenemos que darnos cuenta cómo es que estos animales son capaces de sensar lo que hay en su medio ambiente, distinguirlo, darse cuenta de qué es y actuar en consecuencia. Y sabemos que lo pueden hacer con este órgano sensorial. Entonces, estamos viendo un sistema desde afuera, no es un sistema que quizás tengamos prejuicios, vamos sin prejuicios a verlo y a tratar de entenderlo. Bueno, entonces lo que nosotros hicimos fue un modelo de cómo funcionaba esto. Perdón, antes que eso quiero decir otra cosa. Problemas que había aquí. ¿Cómo es que un animal se da cuenta de que este objeto está aquí y no es un objeto más grande que está por aquí, que también podría producir el mismo tipo de deformaciones? ¿Cómo es que este animal sabe que está aquí y no aquí? Eso parece más fácil, ¿no? Porque es la región donde, depende de dónde esté, donde va a producir el máximo cambio de corrientes, ¿no? De qué lado esté, eso parece más obvio. Pero hay cosas que no entendemos. ¿Cómo sabe
si hay un objeto lejano resistivo o está del otro lado y es conductor, porque eso desequilibra las corrientes que van para distintos lados. Si es grande, ¿no? Un objeto muy grande que esté por acá, sería lo conductor, sería lo mismo que uno muy resistivo, de alta resistencia, que esté por acá. Bueno, no sabemos eso, digo, no lo sabemos de entrada. Tenemos que tratar de entender cómo es que hace todos esos mecanismos de procesamiento. ¿Cómo distingue con precisión? Digo, con grano fino este sistema. ¿Cómo es que hace para afinar el grano? Para ver. Nosotros sabemos que en la visión existen mecanismos, que después vamos a hablar de ellos. Bueno, en este caso, nosotros vamos a hablar de... esa es una de las preguntas. La otra pregunta es una pregunta experimental que hay sobre este sistema. Ya desde que se distinguió los primeros trabajos, más o menos, que trataron de entender cómo era el sistema incompleto, global, manifiestan dos hipótesis. Dicen, si la resistencia de la piel es muy alta, el sistema funciona de una manera. Si la resistencia es muy alta, lo que va a pasar es que la resistencia va a ser la que va a dominar, y la corriente que va a atravesar el sistema va a ser homogénea, digo, bastante homogénea. El potencial, la caída de potencial, y va a ser fundamentalmente pequeña, pero la diferencia de potencial entre este punto y este punto va a ser muy baja. Entonces lo que va a importar es la diferencia de potencial afuera. Eso es un argumento que dicen. Si la resistencia es muy alta, muy baja, entonces pasa lo contrario, toda la corriente se concentra acá, ¿no? Trata de salir enseguida porque acá hay una resistencia muy baja y trata de hacer el camino más corto. ¿Está? Hay que tener en cuenta, para pensar todo esto, que la resistencia del agua donde viven estos animales es muy baja. Es relativamente aguas muy... En Uruguay se está haciendo un estudio de dónde viven los animales y hay lugares donde se ve que no viven habitualmente. Ahí hay fuentes de agua salina cercana, no es agua de lluvia, sino que es agua subterránea, que a veces que viene con sal. Digo, la salubridad del agua, cuando aumenta un poco la cantidad del agua, el animal se va de ahí, no vive ahí. Así que a él le sirve una alta resistencia, así que el agua tiene que tener alta resistencia para que este animal funcione bien, digamos, sea capaz de censarlo. Y la resistencia interna es muy baja en relación a todas las otras resistencias. Entonces la discusión era, esta resistencia tiene que ser alta o baja, los mecanismos van a ser muy distintos si es alta o baja. Y hace muchos años la midió Bennett. Bennett es uno de los noticieros más prestigiosos que hay, y dijo que era muy alta la resistencia de la piel. Dio unos resultados realmente muy alta. Nosotros cuando estábamos haciendo esto dijimos, bueno, vamos a medir, para hacer el modelo, hacer un modelo de esto, vamos a medir la resistencia interna, la medimos, eso no había problema, nadie la había hecho. Vamos a medir la resistencia de la piel para comprobar los resultados de Bennett. No, nos dio mucho más baja. Entonces empezamos a trabajar y lo que teníamos que hacer era comparar cómo funcionaría este sistema con una resistencia alta y una resistencia baja. Entonces aquí ustedes ven los dos posibles objetivos que tiene el hacer trabajos de simulación de sistemas. Un objetivo es tratar de entender un sistema, tratar de ver cómo ese sistema puede, en este caso que es un sistema sensorial, puede codificar las señales. Puede hacer cómo es que se transforma la señal, que es la existencia o no de un objeto en determinado lugar, cómo es que se transforma en un cambio en el potenciales a través de la piel. Bueno, ese es un objetivo. El otro objetivo que tiene es comprobar hipótesis. Digo, las hipótesis en este caso eran tratar de dar argumentos a favor de hipótesis. En este caso las dos, la resistencia es muy alta, la resistencia es muy baja. A Bennett le daba muy alta, a nosotros muy baja. Entonces nosotros podríamos usar el modelo para tratar de decidir, a través de dar otro argumento, no tratar de decidir, dar otro argumento a favor de una de las dos medidas que se habían hecho.
ustedes ya saben el final, ¿no? Es decir, nosotros estábamos en lo cierto. Pero nosotros no estábamos demasiado seguros cuando empezamos a trabajar. Además es muy difícil decirle a un señor del prestigio de Bennett, o decir por ahí que un señor del prestigio de Bennett está equivocado. Porque es difícil publicar cuando uno dice que un big shot, como dicen ellos, se equivocó. Bueno, hicimos un modelo de un animal que lo supusimos ubicado en ese lugar, en una piscina que tenía 31 centímetros por 61 por 3 de altura. Esa era la piscina donde estaba ubicado el animal, y nosotros a partir de eso podíamos medir en un plano horizontal cómo era el campo. Estos son las equipotenciales. Ustedes, sabiendo que estas son las equipotenciales, saben que perpendiculares a ellas van a correr las corrientes, así que las corrientes van a circular. Ustedes pueden imaginárselo así. Unas que están acá van a circular así, muy cerquita, o las de acá van a ser así, y algunas que se van a ir, digo, porque pero no, tienen que volver por acá en algún momento, no se pueden ir, las corrientes que salen para acá tienen que volver acá, así que aquí tienen que hacer alguna cosa rara, pero son muy pocas, las que se van para acá adelante son relativamente pocas, poca corriente, pero tienen que volver acá y dan la vuelta y vuelven por acá. Esta deformación, hay serie de cosas que dependen de que existen los bordes. Si estuviera en un campo abierto, esto sería completamente no sé, tinto, no en esta región, pero sí en los bordes, acá, toda la parte del borde sería distinta. Ustedes que ven acá que hay una equipotencial que está muy cerquita del animal, quiere decir que las corrientes en el animal salen prácticamente perpendiculares. Este es el pescado, ¿no? Y acá está la cola y acá está la cabeza. Entonces las corrientes van a circular ahí. Ustedes pueden calcular a partir de eso cómo son las corrientes a través de la piel, también, con el mismo modelo. O los voltajes a través de la piel. Lo que estimula son los voltajes, lo que es lo mismo, ¿no? La corriente por la resistencia es el voltaje, así que podemos pasar de una cosa a la otra, y yo lo voy a hacer varias veces acá. Pero digamos, lo que los fisiólogos han medido, que el estímulo que han medido habitualmente es el voltaje transcutáneo. El voltaje tiene esta forma, digamos. Acá está el cero, fíjense, ¿no? Digamos, el voltaje es, digamos, positivo en la cabeza. Esto sería la cabeza, este sería la derecha, el lado derecho, y este es el lado izquierdo del pescado. Como si el pescado lo hubiéramos abierto así. Acá ponemos la cabeza, en el centro de la cabeza, lado izquierdo, acá está, por acá, por 15, está la punta de la cola, pues un pescado de 15 centímetros el que estamos simulando, modelando. Entonces, el potencial, si ustedes ven, es positivo casi desde la cola, hasta, es la parte de adelante del pez, ¿no? Es positivo en toda esta región, desde aquí hasta aquí es positivo, y esta parte es la única que es negativa. Y acá vemos que es positivo desde aquí hasta aquí. Bueno, esto es una deformación de la proyección. Desde aquí hasta aquí es positivo, y queda un pedacito acá de negativo, donde es muy negativo, se nos va muy para abajo, por eso no lo pusimos en la gráfica. ¿Ah? Una parte muy negativa y acá. Pero como los receptores yo les dije que estaban en los 2/3 anteriores del cuerpo, la parte que nos va a interesar es esta, nada más que esta. ¿Ah? Estas corrientes no van a estimular a nada. Eso es lo que nos va a interesar. Y entonces vemos que acá hay un efecto muy interesante, que es que por la trompa es por donde sale más corriente. Y eso es bueno porque en realidad la mayor cantidad de receptores está en la trompa. Así que la evolución no se equivoca, puso la mayor cantidad de receptores donde hay más corriente y donde el sistema seguramente puede ser más sensible. Además de la casualidad que ahí está la boca, y que una de las cosas que este animal hace es comer, y entonces la tiene cerca de donde puede sensar con más detalle en medio. Bueno,
Lo que nosotros hicimos, primera etapa de saber dónde era. El primer problema que vamos a discutir es la resistencia de la piel. Cómo influye la resistencia de la piel en distintas cosas. Entonces lo primero que hicimos fue decir, bueno, vamos a elegir un lugar de la piel. Y vamos a ver, cambiando la resistencia de la piel. Y la resistencia del agua, porque la resistencia del agua varía también. A ver, ¿cuáles son las condiciones óptimas de resistencia de la piel y resistencia del agua para producir una mayor cantidad de corriente? Digo, si nos pasáramos de corriente con eso, es más razonable que el animal achique su generador, elija, digamos, si fuera un ingeniero que está diseñando esto, achicaría el tamaño del generador y llevaría al máximo el tamaño al óptimo tamaño de las resistencias, ¿no? Para producir una corriente que fuera la adecuada para estimular al animal. Entonces, cuando vamos a ver las corrientes, las ponemos en función de la resistencia de la piel, está acá, y en función de la resistencia del agua. ¿Está? Y entonces vemos que hay un máximo por acá. El máximo está por acá. Para resistencia de la piel muy baja, estos son 200 ohms, menos de eso no puede ser. 200 ohms. 100 ohms es esto, y estos son 100.000 ohms. Es 2 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, está en la escala. Lo mismo que la resistividad del agua también es 2 a la, lo que sea, 10 a la 2 es 100, 10 a la 3 es 1000, está por acá, 10 a la 4 es 10.000, 10 a la 5, que corresponde a esta curva de acá, es 100.000. Bennett decía que estaba entre 10.000 y 100.000, nosotros decimos que está entre 100 y 1000 la resistencia. Más bien entre 500 y 1000. Y la resistencia del agua en la que se han encontrado estos bichos está entre estos dos valores, es decir, en esta región. Está muy cerca del máximo. Es decir, de acuerdo a nuestros resultados. Recuerdo los resultados de Bennett, estaríamos por acá. Está muy lejos del máximo. Está produciendo corrientes muy pequeñas. ¿Está? Entonces, ese era un primer argumento. Digo, las corrientes máximas se producen cuando yo pongo, me acerco a las condiciones de baja resistencia del agua. Segundo argumento. Van der Ende, que es un científico alemán, hizo un experimento. Cambió la resistividad del agua y midió la corriente, la densidad de corrientes, eso no es la corriente, la densidad de corriente en un determinado lugar de la piel del animal. Y obtuvo estos puntos negros que están acá, estos tres nada más, esos son los resultados que él da. Estos tres puntos negros, es decir, este valor, en realidad el objetivo de él no era esa medida, pero la hace de pasada, digamos, y obtiene estos tres puntos. Nosotros hicimos, bueno, ¿cuáles van a ser las densidades que nosotros podemos calcular de corriente en ese punto de la piel para distintas resistencias de la piel? Y vemos que para 50 kiloohms da esta, para 5 kiloohms da esta, para 500 ohms da esa. Evidentemente la que mejor se acerca es la de 500 ohms. Ese resultado coincide con nuestra medida experimental. Y el resultado de Bennett, que es aproximadamente 50 kiloohms, evidentemente no coincide, ¿no? Digo, tendría que ser aunque las magnitudes pueden ser errores, digamos, de medida o errores de aproximación en cuanto al valor, digo, esto es una curva casi horizontal y en todo caso que siempre decrece. Esta es una curva que crece y decrece, digo, muy parecida a esta, o en todo caso a esta, pero nunca parecida a esta. Entonces, segundo argumento a favor de nuestra hipótesis. Bueno,
¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa con el campo cuando yo coloco un objeto, por ejemplo, aquí, en este lugar? Aquí. Coloco un objeto ahí. Este campo se va a deformar. Yo acá voy a colocar aquí una plaquita de muy alta conductividad en esta dirección. Y va a estar en esta dirección. Aquí sería de arriba hacia abajo. Una plaquita de muy alta conductividad. Es decir, que va a hacer una especie de cortocircuito entre el punto de adelante y el punto de atrás. Una plaquita de 1 centímetro nada más, digo, pequeña conductividad. Y entonces voy a ver que esa plaquita, qué deformación produce de este campo. No voy a ver el campo ahora como es el campo deformado, sino cuál es la deformación que produce, cuál es el cambio en el campo que produce. Y esa deformación, la variación es esta que está acá. Es como si acá, ustedes ven acá, como si acá apareciera un dipolo. Eso los físicos ya lo sabían, no es ninguna novedad. Si usted pone un objeto en un campo, en conductor, ¿no?, se genera una deformación del campo que es equivalente a poner un dipolo aquí. Entonces, siempre que nosotros pongamos un objeto en el medio es como poner un dipolo, un nuevo dipolo ahí en el medio. Y ese dipolo va a crear corrientes que van a pasar a través del animal. ¿Sí? Fíjense una cosa que llama la atención acá. Digo, en la parte esta de acá abajo y a la derecha prácticamente no hay líneas de campo. Eso quiere decir que el campo es muy pequeño ahí. El campo se concentra de este lado del animal. Para este lado prácticamente no pasa. Se concentra de este lado. ¿Por qué? Porque el agua es muy mala conductora y el pez es muy buen conductor. Hace un efecto pantalla. Así como una jaula de Faraday que evita que las ondas penetren en una determinada zona. Bueno, esto es un efecto pantalla producido por la alta conductividad del pez. Bueno, entonces también podemos calcular los voltajes transcutáneos que produce ese dipolo. Los voltajes transcutáneos los podemos calcular y los podemos calcular para distintas resistencias de la piel. Aquí vemos que, si ven, todas las escalas son distintas, pero vemos que para 50 kΩ ya el potencial transcutáneo que produjo es menor, es mayor en este y en este, digamos, entre 2 kΩ y 10 kΩ. No, esto no nos diferencia demasiado este valor de este, que sería un valor más cercano, el valor más cercano al nuestro y el valor más cercano al de Bene. Son más o menos parecidos. Pero lo que importa más que el potencial transcutáneo es el cambio relativo de potencia. Ustedes saben la ley de Fechner y ¿quién era? Bueno, que Weber y Fechner, ¿no? Fechner y Weber. Habitualmente lo que importa para un estímulo es el cambio de estímulo, el cambio, la variación porcentual, más que la variación absoluta. Digo, ustedes miden el sonido en decibeles. Miden el sonido en decibeles porque lo que le importa es que 3 decibeles quiere decir que se duplicó la amplitud de la presión de la onda sonora. ¿Está? Y ustedes pueden distinguir sonidos que varían en más o menos 2-3 decibeles. Los pueden distinguir cuando están con una música muy baja o cuando están con una muy alta. Pero la misma variación absoluta de la amplitud de la onda sonora no la pueden distinguir, cuando la música está muy alta. ¿Está? Cuando está muy baja
una misma variación absoluta, la misma variación absoluta es claramente distinguible. Porque ustedes lo que pueden distinguir son variaciones que dependen de la proporción del cambio. Entonces no nos interesa tanto el voltaje que producen el objeto que está, la variación de voltaje o de variación de voltaje transcutáneo que produce el objeto que está cerca del animal, sino la relación de esa variación con el voltaje que había en esa región. Y eso nosotros le llamamos modulación. ¿Cómo se modula la señal? Y entonces, saber acá vemos que la modulación tiene esta forma. Digamos, parecida a la otra, ¿no? Digo, muy parecida, digo. Excepto que del pico ahí desaparece el piquito aquel que había en la nariz, si ustedes recuerdan, fíjense en la punta acá, aparece un piquito, pero aquí era donde también era donde la corriente era máxima. Este piquito, esto es cero, quiere decir es en la trompa, es decir, ¿no? En la trompa aparece un pico. Cuando calculamos la modulación, no aparece el pico, aparece simplemente esto, aparece aquí una onda, una cosa muy pequeña, acá es un objeto colocado a 6 centímetros de la trompa sobre el lado derecho, aparece a 6 centímetros sobre el lado izquierdo también una puntita ahí, pero muy chiquita, acá se ve también 6 y acá otra puntita. Y es esto, acá lo hicimos para distintas distancias. Esto estaba a 0,75 centímetros del animal, a 2,25, a 4,25. Distintas distancias del animal. Y entonces vimos que esto es la modulación. Fíjense acá la modulación es casi 2, llega a 2. Digamos, la señal es tan grande como la señal de fondo. Y cuando las distancias se agrandan, esto disminuye muy bruscamente. Fíjense, acá llega a 1,05 nada más. Y cuando las distancias son 4 centímetros, llega a 1,0, es menos de 1,01. A medida que la distancia se va agrandando, el tamaño va disminuyendo enormemente. Pero además, la zona excitada, digamos, se va haciendo cada vez más ancha. Y hay acá alrededor una zona que, si hay excitación en esta zona de alrededor va a haber una depresión de la señal. La señal va a ser más chica. Este fenómeno se conoce en fisiología como Mexican hat, el sombrero mexicano. Fenómeno del sombrero mexicano, por la forma de sombrero mexicano, ¿no? Y este fenómeno habitualmente fue definido y estudiado principalmente en visión, pero así todos los sistemas sensoriales se dan. Habitualmente es un fenómeno nervioso, del sistema nervioso, lo produce el sistema nervioso, en el ojo lo produce el sistema nervioso, lo produce a través de un mecanismo que es inhibición lateral. Nosotros hemos buscado si este fenómeno en algún lado aparecía como un fenómeno que podía no ser nervioso, podía ser generado por otro mecanismo, y no lo encontramos. En este caso, esto no es nervioso, estos son las corrientes que pasan, producen ya un sistema que podría producir la inhibición lateral, produce el fenómeno del sombrero mexicano. Este fenómeno es importantísimo para definir los bordes de un objeto. Si nosotros, nuestra visión no tuviera el fenómeno del sistema mexicano, nosotros veríamos los bordes de una manera mucho más indefinida, mucho más borrosa. Es lo que nos permite identificar, digamos, o es lo que hace fácil que nosotros identifiquemos una foto con un dibujo lineal, como decía hoy. Es este fenómeno. Si no existiera este fenómeno, quizás sería mucho más confuso para nosotros hacer un dibujo lineal. O tendríamos que aprenderlo. Y nosotros desde chicos lo sabemos. Vemos un dibujo y sabemos que es un dibujo y lo podemos interpretar. Bueno, esta es la primera cosa que aparece del sistema
de cómo funciona este sistema de receptorial, cómo es que codifica la información. Primero hace esto, hace contraste. Segundo, una cosa que es muy obvia, digo, parecida a la visión, pero en sentido distinto, digamos. Produce una mayor estimulación cuando está cerca que cuando está lejos. Sí, es cierto, pero un objeto con baja resistencia, con una resistencia más baja que la del agua, pero un poquito más baja de la del agua, en vez de esta modulación de 2,5 produciría una de un 1%. Esta una de 220% como esta, produciría una modulación del 1% como acá. Pero seguro, la forma sería así, digamos. Es decir, entonces la forma, la amplitud de la zona estimulada nos sirve para saber si un objeto puede estar cerca o lejos. Lo borroso que son los bordes nos va a servir también para saber si está lejos o cerca. Porque si el objeto no es puntual, pero tiene una forma, los bordes van a ser muy nítidos si el objeto está cerca porque aquí ¿cómo se dice? Es muy angosta lo que se estimula, y además tiene el efecto del sombrero mexicano que lo va a resaltar. Entonces los bordes de objetos que están cerca van a ser muy nítidos, los bordes de objetos que están lejos van a ser borrosos, el grano va a ser más grueso, vamos a ver más borroso. Entonces eso es un segundo elemento que nos dice si un objeto está cerca o está lejos. Independiente, digo, porque el animal no sabe cuál es la conductividad del objeto ese, digo, el animal lo único que distingue son estas curvas, lo único que tiene son estas curvas, y con esas tiene que decir cómo es el objeto. Aquí viene al cuento una cosa de David Marr, que es sobre cómo se codifican las señales sensoriales, digo, y que es muy importante, y aquí vemos qué es lo que pasa. Él dice que habitualmente el mundo exterior, él siempre piensa en el ojo, pero sirve para casi cualquier otra. Algunas son mucho más sencillas, codifican cosas muy sencillas y las codifican bien, pero en general pasa esto. El mundo exterior, que es tridimensional o más, porque lo que yo veo no es tridimensional sí, porque hay objetos que están en distintos lugares del espacio, hay 3 dimensiones ya, pero por ejemplo tienen color, tienen otras brillantez, tienen una serie de cosas, no es bidimensional, son más que 3 dimensiones. Bueno, un objeto de 3 dimensiones, vamos a suponer que me olvido del color, me olvido de la brillantez, solo la forma, quiero ver forma nada más. Entonces, objetos que están dispuestos tridimensionalmente estimulan mi retina o estimulan la piel del animal que es una superficie, es decir, se reduce a 2 dimensiones. Entonces hay información que yo tengo necesariamente que perder. Yo no puedo tener toda la información. Lo que hace el objeto es, digamos, lo que sucede, lo que él dice es, el espacio tridimensional de objetos, de objetos en el sentido de objetos que nosotros estamos tratando de censar, se proyecta sobre una superficie bidimensional, como máximo. En algunos casos es unidimensional, en algunos casos tiene 0 dimensión. Pero como máximo la bidimensional, que sería la retina, o la piel nuestra o del animal, proyecta sobre una superficie bidimensional. A partir de la superficie de una imagen bidimensional hay que reconstruir el mundo tridimensional. Entonces, ¿cómo hacemos para reconstruir el mundo tridimensional en base a una superficie bidimensional? Este animal lo hace bastante bien. Lo hace bastante bien. Digo, de acuerdo a la zona. A la zona donde se dan los cambios mayores, de acuerdo a esa, él puede ubicar en qué dirección más o menos está el objeto. Si un objeto estuviera acá, quizás también produce cambios máximos acá. Es posible. Digo, que un objeto colocado acá produzca también cambios así. Entonces, dice más o menos en qué dirección está el objeto, de acuerdo a la zona. De acuerdo a lo sharp, a lo bien delimitado o a lo borroso de la imagen, también nos puede decir cuán lejos está.
de alguna manera. Pero evidentemente no nos puede decir con precisión. Digo, porque nosotros, un mundo con una sola proyección de un mundo tridimensional a un mundo bidimensional no podemos. Pero nos da elementos para estimar qué lejos puede estar. En realidad nosotros para calcular la distancia necesitamos los dos ojos. Con un ojo solo no nos alcanza, ¿no? Nosotros, la visión binocular es importantísima para estimar la distancia. Porque ahora tenemos dos proyecciones que pueden ser un poquito distintas. Si son un poquito distintas, quiere decir que el objeto está relativamente cercano. Si tenemos que converger los ojos mucho, quiere decir que está muy cercano. Si menos, si no tenemos que converger nada, es que está suficientemente lejano, digo, más de 10 metros o algo así, ¿no? Entonces, eso es, nosotros aquí lo que estamos tratando de ver, bueno, cómo es que este animal hace esas estimaciones del mundo tridimensional a partir de estimular una superficie, un estímulo sobre dos dimensiones. Bueno, aquí está lo que habíamos visto hoy, la diferencia de voltajes transcutáneos. Y ustedes ven que el máximo está acá en 10.000, y es a la cuarta, ¿no? 10.000. Es decir, que este es el valor de Bennett, y por acá está el nuestro. Un poquito mejor el del para los voltajes transcutáneos. Pero la modulación, que es habitualmente lo importante, la estimulación, la modulación, vemos que acá Bennett no tiene prácticamente modulación. En cambio acá los resultados nuestros nos dan una modulación de 2. Es una modulación muy importante. ¿Está? Es decir, pasa al doble la corriente que pasa por esa zona. ¿Está? Entonces, es otro argumento para pensar que quizás nuestros resultados, nuestras medidas serán mejores.